Damos gracias a Dios por esta hora tan especial que el Señor nos regala para estar juntos y dispuestos a que el Señor nos hable. Y dice algo muy especial sobre nosotros. Todo lo que el Señor dispone y todo lo que el Señor propone y acomoda para nuestras vidas. El versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios propuso a su Hijo como propiciación para todos nosotros. Nos preguntamos nosotros, ¿cómo el Señor nos ama? ¿Que dispuso a quién? ¿A quién dispuso Él? A su propio Hijo. Y este versículo 25 nos desafía a nosotros a ver cómo Él siempre estaba pensando en su pueblo, porque en el Antiguo Testamento nos habla de que proporcionaba siempre un animal para el sacrificio. Y ustedes recuerdan con Isaac, cuando fue a ser sacrificado, ¿lo recuerdan? Que iba camino al sacrificio de su hijo. ¿Y qué pasó en el camino? El Señor le dijo: no lo sacrifiques, no lo hagas. Y dice que después apareció un animalito enredado allí y fue el que sacrificaron en agradecimiento, porque Dios siempre es nuestra propiciación a través de su Hijo Jesucristo. Y qué interesante, porque este mismo versículo 25 tiene un elemento más fuerte todavía en el sentido del compromiso. Mire, para manifestar su justicia, porque sabía que ninguno de nosotros podíamos justificar por nuestra propia voluntad, ni por nuestro estilo. Entonces, Él creó una justificación a través de su Hijo, otra vez para nosotros. Entonces ya van dos cosas importantes allí, dos elementos importantes. Primero, propiciación. Luego, segundo, su justicia. Pero hay un tercero aquí que quiero denotarlo en esta mañana, hablando solamente de este versículo, porque ahora vamos a entrar en el pleno del capítulo que leímos. Y dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia el pecado pasado. O sea, otro elemento más, su paciencia. Esto fue grandísimo, fue un regalo completo, ¿sí? Como cuando a usted le regalan las medias, los zapatos, el pantalón, ropa interior y la camisa y la camisilla. Se la dieron toda. Ahí sí dice, nos colocaron todo el baúl, ¿cierto? Pero eso fue un regalo mucho más grande, porque nos revistió de su gracia y de sus misericordias. No nos dejó vacíos, nos dio todo lo que nosotros necesitábamos. Entonces, empieza diciendo que sirve de propiciación. Luego nos dice que nos coloca un elemento de justificación, su amor, su fidelidad. Y luego dice su paciencia. ¿Qué tal? Aquí me podría quedar predicando toda la mañana estos elementos, pero los quise denotarle primero en el mensaje, porque el versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen. Para recibir todo esto que acabo de mencionar, hay un compromiso. ¿Cuál es? Creer. Pero no en ese creer de debilidad, sino en ese creer de esperar. Porque uno a veces cree pero tiene debilidad. Y yo les contaba esta semana a mis hermanos aquí en el estudio bíblico que mi papá le hace la cirugía el día lunes, el día martes bien, pero el día miércoles nuevamente hospitalizado. Y uno comienza con esos sustos, con esos miedos, porque aunque sabemos que todo está en las manos de Dios, aparece una cosa que se llama humanidad.
y nos hace confrontar a diario. Pero gracias a Dios por esa humanidad que tenemos, porque también nos hace apegar todos los días más, a confiar más y más y más en Él. No me gustaría no tener humanidad, porque perdería el sentido de estar aquí con ustedes, perdería el sentido de poder compartir, de mirar, de actuar e interactuar con ustedes. Entonces Él me permite en esa humanidad tener las luchas, tener las situaciones adversas, las situaciones difíciles, pero también de fortalecer mi fe. ¿Cuántos han sido fortalecidos en la fe esta semana? Muy fortalecidos. ¿Por qué? Porque cada evento nos ayuda a crecer en fe. En fe. Y la fe en nosotros no es una fe temporal. Es una fe que es todos los días creciente. Es una fe que va siendo cada día más consistente. Y a mí me parece que esta situación es como un bebé, lo de la fe. Los niños comienzan a caminar y ustedes los ven que ellos se les ladea el piecito, caminan unos pasitos y tan se caen y los soportas el pañal, porque si no fuera por pañal la llorada era tremenda. Pero siempre van caminando. Pero después de 2 años, ¿usted lo ve caerse igual que cuando tenía 1 año? ¿Lo ve caerse igual cuando tiene 3 años? No, no que no se pueda caer, sino que sus piernas van siendo cada día más fuertes. Y así tienen que ser nuestras piernas de la fe, fuertes, consistentes, para que cuando vengan los días difíciles tengamos la capacidad de ser sostenidos por esas misericordias de Dios que nos visitan cada día para seguir avanzando. Entonces, este versículo dice que nosotros podemos recibir todo lo que les mencioné en el versículo 25, lo podemos recibir cuando nuestra fe está estable. Nuestra fe va siendo creciente y nuestra fe va siendo cada día más sólida. ¿Qué es lo que pasa con la fe? Que la fe en los cristianos se prueba como el oro. ¿Sí? Se prueba como el oro. Si no pasa por el fuego, entonces, ay Señor, nos toca otra vuelta, volver a vivir otra experiencia difícil. Claro que sí. Y todos los días vamos a vivir una experiencia difícil, porque el que está en Cristo se va haciendo cada día más fuerte, pero en Él, no en sus fuerzas. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, sino con su santo. O sea que no somos nosotros los que luchamos, sino que hay alguien que lucha por nosotros y nos sostiene. Y nos sostiene. Ahora me decía la hermana Zenet, estamos de luto, ¿no? Un siervo del Señor, el pastor de Tierra Alta, de la primera iglesia bautista de Tierra Alta, ayer una moto, él iba en una moto y lo arrolló una volqueta y lo dejó tan mal herido que murió. Eso fue en la tarde y en la noche no resistió más y murió. Y entonces queda un dolor, queda una sensación extraña, porque pues es un amigo, es un consiervo, es alguien con el que compartimos muchos momentos, pero uno se pregunta, ¿no todos tenemos que pasar por ahí? ¿Y estamos listos para ir? En este momento la prueba dura para la familia, ¿sí? Él ya se fue con el Señor, pero la prueba dura para la familia, para la iglesia, para los consiervos que estamos ahí cerca y otros mucho más cerca que Él. Pero hay algo muy importante. Todos estamos esperando ese momento de un reencuentro personal con el Señor. Ya nos encontramos, pero queremos un reencuentro. Ese reencuentro personal con el Señor. Y en eso trabajamos todos los días. En eso estamos dispuestos todos los días. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es cómo está nuestra fe en el diario caminar. Y el versículo 23 nos baja la cresta a toda la espiritualidad que queramos nosotros decir que tenemos. Esto nos coloca en un punto de mucha humanidad. Y me gusta que el apóstol Pablo lo haya incluido dentro del escrito. Por cuanto todos pecaron, y ya estamos
destituidos de la gloria de Dios. Como quien dice, cero oportunidad por nuestro pecado. Y eso nosotros no quisiéramos escucharlo, ¿cierto? A nosotros nos gustaría que nos dijera: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero la propuesta de aquí del autor es recordarnos que seguimos siendo humanos, que seguimos siendo débiles, que seguimos necesitando la presencia de Dios. Entonces hay un texto que dice: para todo aquel que en él crea. No, la palabra dice: para todo aquel que en él cree, lo que significa que todo el tiempo tiene que estar ¿cómo? Creyendo. Si dice crea, entonces cree un día y ya el resto sobrado, no tengo afán de más nada. Pero cuando dice cree, está haciendo un presente indicativo activo, ¿sí? Quiere decir que todo el tiempo tiene que estar en esa acción. Y cuando nosotros creemos, no un ratico, sino siempre, estamos confiados que pase lo que pase, somos del Señor. Y el apóstol Pablo dijo: sea que muramos, sea que vivamos, del Señor somos. Entonces, confiadamente, creemos que este versículo 23, lo que hace el autor aquí, es decirnos: acuérdese que no es una fe temporal, es una fe continua. Y qué bueno esto, mis hermanos, porque todos los días vamos a amar mucho más a Dios, vamos a amar mucho más a Dios. Y por eso me gusta mucho cuando están en las 7 iglesias del Apocalipsis, y hay una iglesia que dice: y una cosa tengo contra ti. ¿Alguien recuerda cuál es lo que tiene contra ti? Has dejado tu primer amor. Y yo creo que ahí tenemos que regresar todos a nuestro primer amor, no para volver a empezar a caminar como el bebé que les expliqué ahora, no, sino para caminar confiadamente de que amamos a Dios, como el mandamiento dice: amar a Dios sobre algunas cosas, sobre todas. Porque es que a veces amamos a Dios sobre algunas cosas. Para nosotros es más importante el celular, el estudio, la película, el amigo, y todo más importante. Y si me queda tiempo, bueno, voy a mirar si me alcanzo a hacer el devocional esta noche. Yo les digo por la noche porque por la mañana, como se levantan tarde, ¿qué devocional? Eso baja las carreras, se bañan y rápido para el colegio, ¿sí? Ni desayunan. Y si no desayunan, menos van a hacer el devocional. Corriendo para el trabajo. ¿Saben por qué nos pasa eso? Porque el Señor no es nuestra prioridad. Pasó a estar en segundo plano. Cuando el Señor ocupa nuestro primer lugar, todas las cosas van en la dirección correcta. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Por lo cual la ley, por la de las obras no, sino por la ley de la fe. ¿De qué nos vamos a jactar? Señor, tengan en cuenta que el domingo estuve en la iglesia, que me vaya bien esta semana en el trabajo. Señor, yo tengo un negocio y necesito que me vaya bien, por eso diezmé hoy. Señor, ya estuve en la iglesia, ayúdame a resolver el problema. O sea que llegaste a la iglesia no por amor a Dios, sino porque tenía situaciones. No, así no es. Debe ser un resultado del amor que usted tiene a ¿quién? A Dios. Cuando usted se ocupa de las cosas de Dios, Él se ocupa de las cosas de nosotros. Y había una señora que siempre le llegaba: pastor, vino mi hija. Ay, qué bueno que nos visitó.
pastor, es para que usted ore porque está sin trabajo. Y cada vez que yo la veía, ya sabía, estaba sin trabajo. Y yo no sé si el Señor me escuchaba mucho o qué, pero siempre le resultaba trabajo en la semana o a los 15 días tenía trabajo. No van a hacer fila ahora aquí, mis hermanos, eso era con ella. Entonces, estábamos en esa situación y un día le dije a ella en una visita, le dije, te espero el próximo domingo en la iglesia. Y me dijo, pastor, es que tengo toda la ropa por lavar y organizar porque tengo mucho trabajo. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Pero es cierto que así solamente le pasaba a ella, ¿no nos pasa a nosotros? A veces dejamos todo acumular y dejamos al Señor. Y aquí en este versículo dice, no es por la ley, sino por la fe. Por la fe. Y el Señor va a actuar en todos nosotros cuando tenemos ¿qué? Fe. Cuando tenemos ¿qué? Fe. ¿Y cómo es esa fe? Debe ser una fe creciente, creciendo en fe. Y dice el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así, mis hermanos, que usted puede hacer lo que quiera, pero si no lo hace con amor, no va a pasar absolutamente nada. Y nos pasa a nosotros de manera constante. Simulamos un cristianismo, simulamos una relación con Dios, simulamos una búsqueda espiritual. Usted, ay, pastor, ¿cómo le ocurre decir que simulamos? Claro, terminamos simulando porque cuando tenemos que enfrentar los problemas reales, ya no somos tan consistentes en la fe que decíamos que teníamos. Porque cuando usted es el que tiene el paciente en la clínica y que le dicen ya no tiene opción, esperemos resultados, ahí donde usted ya no tiene el consejo que le daba al otro, no, tranquilo, recuerda que Dios puede obrar, Dios puede operar un milagro. Recuerda que uno siempre le da su consejo a todo el mundo, pero cuando ya le toca a usted, es donde tiene que enfrentarse de una manera contundente y no simular una fe, sino vivir para Cristo el 100%. ¿Cuántos lo quieren así? No más. Mis hermanos, no se entretengan más ni nos entretengamos más en las cosas superficiales. Vamos porque es que realmente es a través de la fe. De la fe. No por la asistencia, no porque diezmas, no porque ofrendas, no porque hiciste, no porque diste, no porque acompañaste, no porque escuchaste. Esas son cosas que también las hacen. Usted va y busca a las damas rosadas en el hospital y esas mujeres hacen maravillas. Ellas conocen a una persona para que le haga las vueltas, va y le colaboran, se quedan con el paciente, cuidan del paciente, no sé si saben lo de las damas rosadas. Y ellas hacen una cosa maravillosa. Y ustedes dicen, ¿usted es evangélica? No. Y hacen muchas más cosas que nosotros. Entonces no se trata de eso. Se trata de mi relación ¿con quién? Con Dios. ¿Y con quién más? Conmigo mismo. ¿Y con quién más? Con nuestro entorno. Entonces, ahora que lleguemos a la casa y vamos a discutir qué vamos a hacer, vamos a mordernos la lengua, ¿qué vamos a hacer? Porque lo más seguro es que llegamos a discutir en la casa, ¿quién va a servir el almuerzo? Yo ya lo hice, ¿quién lo sirve? Y todo el mundo se sienta a esperar que nos sirvan el almuerzo, ¿cierto? Algunos pues vamos para el restaurante, ahí no lo sirven. Bueno, espero que vayamos para el restaurante. Entonces, el tema aquí, ¿cuál es, mis hermanos? El tema es que nosotros somos intolerantes, falta de afecto fraternal, falta de amor, falta de compasión. Todo eso nos falta, porque el momento que tenemos que sacar la casta de cristianos, sacamos el la de humanos. Y nos tenemos que sacar esa imagen de Cristo para servir a los demás. Y quiero terminar con el versículo 21 con el que empezamos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. Y quiero cerrar con este versículo porque no lo estoy predicando yo por primera vez. Esto viene siendo predicado por muchos años, escuchado por muchas personas, pero aplicadas por pocas. Predicado por muchas personas, escuchado por muchos, pero aplicado por pocas. Porque en el momento que hay que decirle las 4 verdades a la persona en la cara, se le dicen.
Y creemos que eso es un verdadero cristianismo. Y eso es lo único que es nocivo y falto de amor y de afecto fraternal. Entonces, vamos a encontrarnos personas nuevas en la calle. Vamos a encontrarnos necesidades que hay alrededor en el entorno nuestro. ¿Cómo las vamos a amar? Vamos a decir, ese señor es un ladrón, ese señor es un mentiroso, ese señor es tal cosa, ese señor, ¿cierto? Así más o menos le toca a uno escuchar a la gente en la calle. Y les tengo un modelo bíblico muy bonito. Recuerdan que Jesús iba entrando al pueblo de Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué hizo? ¿Qué hizo Zaqueo? Corrió porque quería ver ¿a quién? A Jesús. ¿Y podían ver a Jesús fácilmente? No, porque era corto de estatura. Jesús lo atendió y lo llamó con nombre propio, como llamaría a cualquier pecador que está afuera o que está acá adentro, con nombre propio. Y cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, ¿qué dijo la gente? Véalo, entró a morar en casa de pecadores. Así lo dijeron. Entonces, por eso, aquí, en el 23 dicen, por cuanto a todos pecaron. O sea, que si Zaqueo había pecado, los que estaban diciendo eso, ¿estaban pecando o no? En igual condición. Así que ni usted y yo somos mejores que los que están afuera. Simplemente somos hijos de Dios que estamos buscando obedecer y servir. Vieron una campaña maravillosa y sin excepción, traigamos la gente a la campaña. Sin excepción, invitemos a todas las personas a la campaña. Así sea el loquito que usted vea en la cuadra y diga, vamos para la iglesia. Usted no sabe qué Dios va a hacer ese día con este loquito o esta persona habitante de calle. Usted no sabe qué va a hacer el Señor. Simplemente haga la tarea, que los milagros los hace ¿quién? No el pastor, no el predicador que va a venir ese día, no los ministros de alabanza, no los diáconos, ni los maestros, ni los ujieres. Lo hace solamente el Señor. Entonces, que el Señor, esta palabra, nos la coloque como sensibilidad para saber la necesidad que tenemos de entender todo lo que el Señor puso como propiciación, como justificación y como una oportunidad nueva para que no sean contados nuestros pecados, sino que seamos libres en Cristo Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo.